Llegó el video que todos estaban esperando. Mentira, ¿quién me espera mi video? Pero antes de comenzar, quiero mandarle un saludo a estos suscriptores que hicieron comentarios buena onda. Bueno, este video fue gracias a la idea de este comentario, que yo ya tenía pensado hacer un video sobre Overclock, pero estaba haciendo otro video, pero justo vi este comentario y dije, no, mejor hago el de Overclock primero. Bueno, antes de comenzar esta guía de cómo hacer y qué es el Overclock, hay que tener en cuenta unas palabras claves, que son procesador, chipset, temperatura, frecuencia, voltaje y placa madre. Bueno, el overclock es básicamente aumentar la frecuencia de reloj de algún componente electrónico como procesador, gráfica, memorias RAM, etc. Y vos te estás preguntando, ¿reloj? ¿Frecuencia? ¿Qué es eso? Bueno, básicamente imagínate esto. En este caso vamos a usar ejemplo el Altron. El Altron, el fabricante AMD, me lo trae a 3,5 GHz. Esa es su frecuencia de reloj. Ahora, si yo quiero hacerle overclock al CPU nomás, tengo que aumentar su frecuencia por encima de ese valor. O sea, lo puedo subir a 3,7, 3,8, 3,9, etc. Ese cambio de 3,5 GHz a 3,7 GHz se conoce como overclock. Básicamente es subir la frecuencia de fábrica. O sea, de fábrica viene a un valor, vos lo subís por tu cuenta a otro valor. Tampoco un valor tan bestia, que es algo en lo que vamos a entrar ahora. A la hora de hacer overclock hay que tener en cuenta varias cosas. Número uno y principal creo que es que tu procesador soporte overclock, que esté desbloqueado, porque no todos los procesadores soportan overclock. O sea, no es que no soportan, o sea, como que no están fabricados por eso. Por ejemplo, este Athlon sí. ¿Y cómo saber si está desbloqueado para overclock? Muy fácil. En la caja o en la página fabricante te dice desbloqueado para overclock, sí. Ahora, otra cosa a tener en cuenta, la placa madre. Muy importante esto, ya que la placa madre trae el chipset, que es lo que controla el procesador, y si el chipset soporta overclock, entonces ok, overclock, pero si no soporta, no van a tener forma en la vida de hacer overclock, a no ser que modifiquen algo, pero no creo que sea posible. Ahora, esto trae problemas, que la principal causa de problemas es la temperatura. Que se calienta. Vos al hacerlo overclock le aumentás la frecuencia y por ende también tenéis que aumentar un poco la tensión, y si le aumentas la tensión significa que aumentás la temperatura. O sea, overclock es aumentar frecuencia, aumentar tensión y al mismo tiempo aumentar temperatura. Es como que todo está conectado. Ahora, esta temperatura no solo afecta al procesador, que va a subir temperatura, sino también afecta al chipset de la placa madre y a los VRM o bicorte DRM, como quieran decirlo. Estos son los que con reguladores de tensión de la placa madre, que vos le exigís al procesador y tras aumentar la tensión, por ende también exigís los reguladores de tensión de la placa madre, que aumentan también la temperatura. Por eso hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer overclock un ambiente refrigerado si tu placa madre no tiene disipadores pasivos en los chipsets o en los reguladores de voltaje. Ahora, con todo lo que te conté, también hay otra cosa que hay que tener muy en cuenta, que es la fuente de poder. A ver, no es tan descabellado tener una fuente genérica. Lo mejor sería una certificada. No te va a afectar la computadora. Lo que sí va a pasar es que capaz desgastes la fuente y acortes su vida útil, y también que no te entregue tantos valores bien rectificados, digamos. Hacer una fuente genérica no tiene buenos componentes, por ende la salida de la tensión que sale, para la redundancia, de la fuente de poder no va a ser tan limpia y va a entrar con picos o micropicos a la placa madre, y bueno, eso puede afectar un poco al procesador, pero no va a afectar mucho. O sea, es algo que tener en cuenta, pero no hay que darle mucha importancia. A ver, con esto no quiero decir que le pongas una fuente de 200 watts toda roñosa, no, ponerle una de 500 mínimo, cosa de que no se te apague la computadora y la palme la fuente, porque no le da el cuero, no tiene tanta fuerza para soportar las tensiones y el que le pedís. Bueno, ahora teniendo en cuenta que a la hora de aumentar la frecuencia del procesador, aumentamos la temperatura y aumentamos la tensión, que desgastan a la fuente, también hay que tener en cuenta esto, que overclock ya de por sí estás desgastando la vida útil de tus componentes. O sea, no se van a morir mañana, pero le acortás la vida útil. ¿Por qué? Y bueno, porque le estás exigiendo de más.
Con esto quiero abrir un paréntesis y quiero excluir a los procesadores de acá porque los últimos procesadores de esta generación, de estos últimos años, ya casi es muy difícil que bajen la vida útil de lo resistentes que son. Así que esto de la vida útil más que nada se va a ver reducido en otros componentes electrónicos, capaz la VRM o el chipset por la temperatura, o quién sabe otros capacitores, inductores, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces repasemos las cosas. Placa madre con chipset que soporte overclock, listo. Buena refrigeración para los VRMs y el chipset, listo. Buena refrigeración para el Athlon, listo. Buena fuente que soporte el overclock, listo. Bien, una vez teniendo esas cosas, hay que cruzar los dedos y hacer de cuenta que no salga nada mal y que, no sé, se nos muera un transistor o algo. Bueno, para usar el overclock vas a usar esta aplicación que se llama AMD Ryzen Master, que va a funcionar con todos los Ryzen. Eso es lo bueno, digo con todos los Ryzen, con todos los procesadores de AMD Ryzen y Athlon. Muy bien, acá podemos ver en la interfaz que nos muestra la velocidad, la temperatura de la CPU y la GPU. Acá a la derecha podemos hacer el overclock. En manual podemos ir manualmente cambiando los valores del reloj de la CPU, de la tensión, que es muy importante, y tanto del procesador como de la GPU. Cuando digo GPU hablo de la gráfica integrada, no es que tenga una externa, hablo de, sería en todo caso la iGPU, algo así. Bueno, y acá vemos que yo lo puse a 3,8 GHz al procesador y le puse una tensión de 1,275 volts, y el reloj del iGPU de la gráfica integrada lo puse a 1600 y la tensión se la dejé ahí como estaba, no le cambié nada para probar. Acá ustedes tienen que ir viendo, si se les reinicia la computadora, lo más probable es que tenga que subir la tensión, pero no le suban bestias, súbanle de a poco y vayan probando. Acá se me resultó fácil porque ya había hecho un overclock antes y ya conocía más o menos los valores y andaba oscilando la tensión entre esos valores. Entonces solamente le apliqué, o sea, applic y test, que significa como aplicar y probar, y funcionó. Bueno, acá ya estamos en la prueba del OpenGL del Cinebench R15. En la parte izquierda sin overclock y en la parte derecha con overclock. A 3,8 el procesador y 1600 la gráfica integrada. Y vemos un aumento de 10 FPS promedio más o menos. Es un cambio muy grande, es bastante más cómodo, no se calienta tanto. Y ahí podemos ver los resultados, 41 FPS y 51 FPS. Y acá estamos en la velocidad del procesador. Lo mismo, de la izquierda sin overclock y la derecha con overclock. Y bueno, al final del test ahí podemos ver unos 30 puntos Cinebench de diferencia. Ahora acá yo quise probar juegos pesados super AAA. Uno es el Metro Exodus y lo mismo, en la parte izquierda el overclock y en la parte, en la parte izquierda sin overclock y en la parte derecha con overclock. Y ahí sí se nota mucho la diferencia. Andar corriendo en 27 FPS a pasar a 38 se siente mucho la diferencia, la verdad. Y bueno, acá otro juego también demandante AAA, el Far Cry 5 New Dawn. También lo mismo, un aumento en promedio de 10 FPS, 9, 8. Y dentro del juego, es igual que el Metro Exodus, se siente la diferencia mucho y eso es algo bueno. Para hacer un pequeño overclock, capaz podemos subirlo un poquito más, pero ya no quiero arriesgarme, más que nada por mi placa madre.
Muy bien, y ahora terminando las pruebas, para sacar el overclock con la aplicación simplemente es darle a default y darle a apply y test, y ahí te va a pedir que tienes que reiniciar el ordenador y lo reinicias. Muy bien, una vez que se reinicie entramos a la BIOS tocando muchas veces las teclas suprimir o del para ver la frecuencia a la que está ahora nuestro procesador, para ver si hizo el cambio el Ryzen Master. Vamos a configuración de frecuencia avanzada y vemos que efectivamente el procesador está en sus valores de stock a 3,5 GHz el procesador y la gráfica integrada en auto todo, así que está bien. Y sí, el Ryzen Master es muy buena aplicación, se la recomiendo más que la BIOS, la verdad prefiero mucho más el Ryzen Master que la BIOS. Muy bien, y ahora cuando iniciemos el ordenador, la computadora, va a aparecer el Ryzen Master y va a hacer el test para ver si anda bien en default el procesador o si no tiene algún problema. Y esto no tienen que preocuparse de nada, simplemente dejen que haga el test y listo. Ya te voy a tirar los valores bien, todo chequeado, ok, 3,5, la tensión que tiene todo y está bien, ok. Ahora ustedes quieren verificar aún más que esté bien los valores. Bueno, primero que nada pueden entrar al administrador de tareas y pueden fijarse que el procesador está a 3,5, o sea, ok. Y si quieren fijarse la velocidad de la gráfica integrada, por ejemplo yo uso el Tech del GPU-Z y puedo ver efectivamente que está a 1100 MHz, que está todo ok. Bueno, como conclusión del video tengo varias cosas. Número uno, que esto lo hagas bajo tu responsabilidad y cuidado, que te informes bastante bien sobre tu placa madre, lo que te dije, lo de la temperatura, lo de la fuente, todo eso que tengas en cuenta para que no tengas problemas en la hora de hacer overclock. Número dos, que no hagas un overclock por 25 horas, por 4 días, no, hacerlo yo que sé, en una sesión de 4 o 5 horas en la noche, cuando quieras jugar algo muy pesado o quieras hacer un renderizado corto, yo que sé. Y número 3, que tengas muy en cuenta lo de la temperatura. En serio, lo de temperatura te lo hablo de verdad, muy posta, porque más que nada en las placas madre, en el procesador no tanto, porque si te llega a joder la placa madre, listo amigo, fuiste. Es muy complicado salvarlo, porque tendrás que cambiar los componentes y es complicado. Bueno, y nada más, eso es todo. Recomendaciones: te recomiendo siempre el Ryzen Master, porque de la BIOS también puede hacer overclock, pero como puedes ver es más complicado para gente más avanzada. En cambio con Ryzen Master te ves este video o te ves otro video de Toro Tocho o de alguien más y te va a funcionar, porque ya te dije, es solamente cambiar unos valores e ir jugando con la tensión, subirle un poquito. A ver, no seas bestia y le subes a 1,5 volts el procesador, eso es imposible, no lo hagas. Subirle siempre de a poco, 1,2, 1,21 o 1,23, 1,27 y así, poquito, de a poco a poco. Si vos ves que tu PC se reinicia, subirle la tensión un poquito. Te recomiendo que lo hagas con una libretita y vayas anotando los valores, las tensiones y todo. Y bueno, hasta acá con el video y nada, próximamente capaz suba un video de las gráficas, de tarjetas gráficas baratas en Argentina o en otro lugar de Latinoamérica, que son las gráficas usadas. Pero bueno, eso ya es otra cosa para otro video. Bueno, yo hasta acá termino, espero que te haya servido el video, comentame lo que sea, yo siempre respondo todos los comentarios siempre que puedo. Y nada, chaucito.